Buenas tardes a todos. Bueno, eh, vamos a iniciar la clase y hola Emma, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahí se irán ya uniendo el resto de los chicos. Buenas, buenas, ¿cómo les va? Muy bien. La idea es que ahora terminemos lo que es, porque bueno, según tengo entendido, el parcial va a ser ahora en breve. Entonces, vamos a ver lo que nos queda de hormigón y el ensayo, que también, a lo mejor el ensayo de ruptura de probetas de hormigón. También lo vemos al ensayo. Perfecto. Bueno, damos inicio y ya se van a ir agregando el resto de los chicos. Voy a borrar un minutito acá. Esto quedó de otra clase. Bien. Bueno, vamos entonces vamos a avanzar con el práctico de hormigón. Con esto vamos a terminarlo al práctico haciendo un ejercicio de calidad de hormigón y después vamos a ver el laboratorio que corresponde a hormigón también. Por favor, yo les voy a dictar un ejercicio. Acá lo que vamos a ver nosotros es lo que se conoce con el nombre de calidad del hormigón. Este es un tema que es muy importante. Esto normalmente se pide en los exámenes finales, a veces en algún parcial. Entonces, ustedes, anoten ustedes el enunciado del problema, aunque figura también en la guía de trabajo práctico. El problema dice así. Dice, si la resistencia característica a la compresión para un porcentaje de defectuosos del 5%, especificada para el hormigón de la estructura es de 21 megapascal, este sería lo que habíamos hablado en la clase pasada, de un hormigón calidad H21, casualmente por 21 megapascal. Llevamos a las unidades metas, este sería un hormigón de 200 por centímetro. Se le agrega un 0. Por eso H21, porque estas unidades están en megapascal. Determine a partir de los datos de los ensayos indicados en la tabla siguiente, si el hormigón utiliza obra satisface dicha resistencia.
satisface dicha resistencia. Entonces, ahora vamos a anotar los datos de la tabla. O sea, en concreto, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que estamos haciendo? Cuando terminemos con este ejercicio, vamos a hacer el ensayo de laboratorio. Justamente ese ensayo tiene que ver con esta tabla. Es como que este es un ensayo de compresión, los resultados de un ensayo a la compresión de una probeta cilíndrica de hormigón, que es lo que yo voy a anotar. Según este problema, han sido 20 ensayos. O sea que el laboratorio que vamos a ver a continuación está íntimamente ligado a esto, porque es justamente el ensayo que se ha practicado aquí. Nosotros acá hemos tenido 20 probetas, 20, y la hemos puesto en una prensa hidráulica y la hemos ensayado a las 20 hasta que se produzca la rotura. ¿Sí? Bien, entonces, ponemos en la tablita muestra número, y abajo ponemos resistencia a la compresión. En megapascal está en la unidad. En megapascal. Y bien, entonces acá vamos a ir poniendo. A ver, no sé si alcanzo a... Voy a tratar de que entren las 20 acá. No sé si voy a poder. Tienen que entrar 5. Bien. Parece que sí. Entonces, acá vamos anotando los números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y acá abajo pongo yo la resistencia. Acá va a ser 21, espero que me alcancen a leer. 21, acá va a ir 21,2. Vayan anotando mientras yo edito, si no se lee. La 3 va a ser 22,5. La 4, 23,5. La 5, 23,6. La 6, 24,7. La 7, 24,1. La 8, 26,4. La 9, 23,9. La 10, 23. La 11, 23,4. La 12, 26,10, 26,1. La 13, 24,6. La 14, 25,8.
la 15, 26,2, la 16, 25,7, la 17, 23,1, la 18, 27,4, la 19, 24,9, veintidós. Bien, perfecto. Entonces, el reitero, ¿qué hemos hecho? Teníamos moldeadas 20 probetas de hormigón y en la prensa hidráulica hemos ido ensayando hasta y en cada ensayo se han obtenido estos resultados en megapascal. Bien, esto es como realmente se debe hacer. Hay un libro que yo les decía la vez pasada cuando comenzamos con la... Hay un libro que les decía yo cuando dimos la bibliografía que se llama Tecnología del hormigón. Tecnología del hormigón. El ingeniero José Luis Ledesma. Este es un libro muy viejo que está en la biblioteca de la universidad. Lamentablemente creería yo de que no hay manera de ir a sacar una copia para el capítulo exclusivo de la calidad del hormigón. Pero tal vez, googleando, ustedes puedan conseguir algo de esto, ¿no? Que no estaría mal. Yo ahora les voy a explicar a grandes rasgos cómo es que se hace esto. Igual lo que yo les explico ahora es lo que con eso alcanza para, en el caso del examen final, se pregunte esto, o en el caso del parcial. Es muy básico lo que yo les voy a explicar, pero para el que quiera entenderlo un poquito más, puede recurrir a todo un capítulo, Calidad del hormigón, en ese libro en tecnología del ingeniero Ledesma, ¿no? Bueno, esto con seguridad no les va a costar a ustedes porque esto es mucha estadística. Y estadística, entiendo, es una materia que posiblemente ya la tuvieron o la van a tener en breve. Es una materia bastante moderna, nueva, que antes no se dictaba. Acá lo que se hace es esto. Se dibuja en un diagrama, se hace una curva donde el eje de las ordenadas son porcentajes y el eje de las abscisas son tensiones. Son tensiones. ¿Qué es lo que se hace acá? Fíjense en ustedes que yo tengo para determinadas tensiones, tengo un porcentaje de roturas. O sea, a ver, por ejemplo, esto no se ve acá muy bien porque son nada más que 20 ensayos. Imagínense, con eso se ha dibujado esta curva que recibe el nombre de curva de Gauss. Imaginen ustedes que en vez de 20
yo haya hecho dos de compresión. Entonces, para empezar a repetir, yo voy a decir, a ver, por ejemplo, con 21 megapascal sobre las 20, supongamos que yo hubiera hecho 200 ensayos. Entonces yo digo, listo, yo tengo 200 ensayos en mi universo del 100% de probeta ensayada. Estos 200 ensayos, yo voy a contar y voy a decir, a ver, con 21 megapascal, ¿cuántas han roto? Listo, han roto 18. En 18 ensayos a 21 megapascal voy a tener un X porcentaje. Para 22 voy a tener 15 ensayos, un X porcentaje. Para 23, para 24, para 25. Después llegará el turno de por ejemplo, de 21,5, de 22,5, de 23,5. O sea, yo lo que voy a definir es para determinada resistencia, ¿qué porcentaje han roto? Lógicamente, en 200 ensayos voy a tener una medida mucho más variada para hacer la curva. Acá, fíjense ustedes que tengo una en 21, otra en 22, otra en 23. Mi universo de ensayos no van a ser 200, serían 20. En función de eso también puedo fabricar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Defino, digo, bueno, listo, por ejemplo, para más o menos de todos los ensayos van a dar en un porcentaje parecido, va a ser la parte más alta de la curva, y empezaré yo a decir, a ver, bueno, por ejemplo, para 24, 25 megapascal, voy a tener un histograma entre 24 y 25 megapascal. Tendré otro histograma entre 22 y 23, otro histograma entre 25 y 26, y así yo iré definiendo, porque si entre 22 y 23 va a pasar que yo voy a tener alguna con 22,2, 22,4, 22,5, esas serán las que estarán dentro de cada histograma, entre 22 y 23, entre 23 y 24 igual. Por ejemplo, entre 23 y 24 tendré 23,5, 23,6, y cada una de esas se va a corresponder a un porcentaje. Y así voy a seguir dibujando el histograma hasta que yo aumente el número de ensayos. Si yo aumento de 20, aumento por ejemplo a 200 ensayos, bueno, ya estos histogramas van a ser más delgaditos, ¿sí? Van a ser más delgaditos. Este será así más chico. Y así, a medida que yo aumente el número de probetas, voy a ir perfeccionando, digamos, los histogramas. Cada vez van a ser menores. ¿Por qué? Porque, bueno, aumenté la cantidad de probetas. Voy a ir aumentando el número de probetas y este histograma va a ir adelgazando, se irá haciendo más chiquito. Hasta que, en vez de 200 ensayos, yo haga 2000 o haga infinitos ensayos. Ya en ese caso, lo que se hace acá, ya desaparecen los histogramas y va a quedar lo que se conoce con el nombre de una curva de Gauss.
porque van a ser tan chiquititos estos histogramas, tan delgaditos, que serán ya un punto de la curva. Entonces, ya en ese supuesto en que yo ya llegué a armar la curva, ya desaparecen los histogramas. Desaparecen y lo que me queda es la curva. Desaparecen y lo que me va a quedar va a ser la curva en correspondencia con las resistencias a la compresión y los porcentajes. Bien, entonces yo voy a tener, esta curva va a quedar con determinados valores. El valor máximo de la curva, el máximo, va a ser el que recibe el nombre de sigma prima m o sigma m, es lo mismo. Sigma m. Sigma m será el valor promedio. Es decir, yo lo voy a obtener haciendo sigma m será igual a la sumatoria de los sigma i dividido n, siendo n el número de ensayo. Es decir, yo lo que tengo que hacer acá es sumar todas las resistencias y dividirla el número de ensayo, que en este caso es 20. Entonces, yo ya lo tengo hecho. Esto me da, de sumar todo, me queda 483,10 megapascal dividido 20. Eso me da 24,16 megapascal. Es este valor. Bien. Fíjense ustedes que en el enunciado que decía, dice, si la resistencia característica a la compresión para un porcentaje de defectuoso del 5%, yo acá lo que yo tengo que hacer es obtener de mi 100% de la curva, yo tengo de este universo completo de ensayo, que es el 100%, yo tengo un 5% de defectuosos, de un lado y del otro. Acá yo quiero en esto detenerme un minutito. Cuando hablo de defectuoso, quiere decir las probetas que están mal fabricadas, que no son representativas. Como la curva es simétrica, si yo tomo 5% de este lado, debo tomar de este otro. Pero, hola, estoy en clase, estoy hablando. Perdón, decía, como yo tengo, dice un 5% de defectuoso, al ser la curva simétrica, yo tomo este 5% de la curva, y debo tomar otro 5% acá. Los defectuosos son los de este lado. Lógicamente, acá está el 0, ¿no es cierto? Y para allá aumentan las resistencias. O sea que valores en este extremo de la curva son
súper reforzados porque tienen una resistencia altísima, altísima. Entonces lo que yo voy a tomar como probable, como valor probable, va a ser el 90% restante. Porque estos por defectuoso no los tomo y aquellos por estar súper reforzados tampoco. Mis valores probables para encontrar la resistencia característica, como dice acá la compresión, está en este universo, el 90%. Acá viene otra aclaración. Actualmente la norma cambió y está suponiendo, esto se lo paso como dato porque por ahí puede ser útil a ustedes, el porcentaje de defectuosos ya, que yo ya debo dejar de lado. La norma me indica que en un ensayo como este tipo debería ser del orden del 10%. Lo que me representa que también voy a descartar un 2% digamos, de probetas súper reforzadas. Mi universo, en ese caso, quedará del orden del 80%. Eso lo aclaro porque es un cambio que hubo en la normativa, para que ustedes lo conozcan. En este ejemplo en particular, nos estamos manejando con la norma antigua, que habla de un 5% de defectuosos. ¿Sí? Quiero que quede claro de que la norma ahora sugiere, indica, exige un 10% de defectuosos. Es decir, que mi nuevo universo será del orden del 80%. Bueno, volvamos al ejercicio anterior, hecha la aclaración, y perfecto, quedamos así. Entonces, ¿cuál es la resistencia característica a la compresión? Es la resistencia que es la que me va a decir a mí cuál es la calidad del hormigón. Es la que va a decir, en este caso para el problema, en este problema en particular, me dicen la resistencia característica de la compresión a 5% defectuoso, especificada para el hormigón de la estructura de 21 megapascal. Es decir, a mí me dicen su resistencia a la compresión característica, que esa se llama sigma K, debe ser 21 megapascal. Esto significa que mi hormigón es un H21. Me dicen ellos a mí, yo le exijo a usted que para esta obra, eso dice el pliego, la resistencia característica debe ser 21 megapascal. Es decir, mi hormigón debe ser un H21. Para eso, ¿qué hace el dueño de la obra? El comitente, el que paga la hace todas estas probetas y las ensaya. Dice, bueno, a ver, las lleva a un laboratorio y las ensaya. Y a partir del ensayo, dice, a ver, yo quiero ver que me dé H21. Yo estoy pagando para que el hormigón sea H21. Por eso es tan importante digamos, este punto, porque es la calidad del hormigón. Es lo que nos van a exigir el día de mañana, me exigen a mí, le van a exigir a ustedes. Que el hormigón debe dar en función de lo que dice el pliego, o de lo que dice el dueño de la obra. Entonces, fíjense en ustedes, esto es lo que me debe dar a mí. Bien, yo tengo acá lo que se conoce en términos de desviación estándar. Delta es el nombre de desviación estándar. Delta es desviación estándar. La medida va entre la parte superior de la curva, la clave, nosotros llamamos clave a la parte alta de la curva, y el defectuoso y este otro valor. Esta medida, para el caso del hormigón, para otras cuestiones en estadística, pero para el hormigón
esta medida es igual a 1,65 de delta. Y esta también, 1,65 de delta. Mi resistencia característica a la compresión se llama sigma K. Si yo tengo que elegir, a ver chicos, yo le hago un poquito la pregunta, a ver, para ayudarlos a pensar. Si yo sé que el hormigón mío va a estar aceptado dentro de este universo del 90%, pues sería el 30%, de acuerdo a la norma nueva. Yo sé que mi hormigón va a estar aceptado en este universo. Y yo debo tener en cuenta lo que siempre les dije, que ingeniería es igual a seguridad más economía. Esa es la fórmula, la ecuación que yo debo siempre mantener en el presente. Y yo sé que dentro de este universo, en cualquier punto de acá, en cualquier lugar que está aceptado, ¿cuál sería la resistencia que yo elegiría? Porque yo no quiero gastar de más, digamos. ¿Sí? Entonces, lo veamos, lo pensemos un poquito. Si yo tengo este universo y en cualquiera de estos puntos yo ya estoy aceptado, ¿cuál sería el punto en donde yo ubicaría mi resistencia característica a la compresión? Sería este. Porque ya a la menor resistencia a compresión ya estoy siendo aceptado. Entonces, este punto recibe el nombre de sigma K. Resistencia característica a la compresión. Sigma K. Y es igual, si se fijan, va a ser igual a sigma M, que es este punto, de acá, de aquí hasta acá, esto es sigma M, menos ¿quién? Menos 1,65 de delta para pararme aquí. O sea, este es el valor buscado. Bien. Delta, la desviación estándar, esta delta, es igual a la siguiente fórmula, la raíz cuadrada de la sumatoria de la resistencia media menos cada una de las resistencias elevado al grado, todo sobre n menos 1. Esa es la ecuación de desviación estándar. La sumatoria de los cuadrados de las diferencias de resistencia media menos cada una de las resistencias sobre n menos 1, siendo n el número de ensayos. Esto, también la norma dice que n menos 1 será n para n mayor a 30. O sea, cuando yo tenga más de 30 ensayos, en esta ecuación voy a poner no n menos 1, sino voy a poner n. ¿Sí? Que quede claro. En este caso, como yo tengo nada más que 20 ensayos, aplica la fórmula E de n menos 1. Bien. Entonces, yo esto ya lo tengo resuelto, pero ¿cómo hago yo para obtener estos valores? Fíjense, esta es una raíz cuadrada y esta es una expresión que es una expresión muy grande, ¿no? Esta sumatoria, primero debo calcularlo de adentro, para que les quede claro. Sumatoria de sigma M, de sigma I,
al cuadrado. ¿Cómo es? ¿A qué es igual esto? Fíjense, va a ser igual a esto, chicos. Sigma m, ¿cuánto vale? 24,16. Yo voy a hacer 24,16 menos mi primer sigma i es este, 21. Menos 21, esto elevado al cuadrado, más, de vuelta, paréntesis, 24,16 es el sigma m, menos mi sigma 2, 21,2. Todo elevado al cuadrado, más. Y así, con cada uno de estos. O sea, va a llegar un momento, punto suspensivo, más, va a ser, paréntesis, 24,16 menos la última, que es 22 menos 22 elevado al grado. Esa es la resolución de esa expresión. Entonces, todo esto, con cada uno de ellos, elevado al cuadrado, eso a mí me da 59,57. Por supuesto, estos son megapascales. Bien, entonces, yo lo que debo hacer es, megapascal al cuadrado, ¿no? Megapascal al cuadrado. Esto lo reemplazo aquí, en esta ecuación. Volvamos acá entonces, en este caso no va a ser n, sino va a ser n menos 1. Y pondré raíz cuadrada, y acá va 59,57 megapascal al cuadrado sobre n menos 1, 20, menos 1 va a ser raíz cuadrada. Eso me da 1,77 megapascal. 1,77 megapascal. Bien. Entonces, borramos un poquito acá. Entonces, completamos. Encontramos el valor de sigma K. Sigma K va a ser igual a sigma M, 24,16 megapascal, menos 1,65 de 1,77 megapascal, igual. Eso me da 21,23 megapascal. Fíjense entonces ahora, para yo tener el problema, este sigma K, esto es muy importante, es muy importante. Este sigma K que yo encontré, 21,23 megapascal, debe ser mayor a mi sigma
sea, a mi resistencia característica a la compresión especificada en el pliego. A mí me imponían y me decían que debía ser de 21 megapascal. O sea, esta es la que yo obtuve. Pongamos así, resistencia característica a la compresión de la obra. Esta es de la que yo obtuve. Después de haber ensayado a 20 probetas y de obtener todos estos valores. A mí del pliego, especificada en el pliego, me decían, debe ser esta. Si a mí esto me hubiera dado al revés, esta me daba menor, tengo un problema serio. Porque yo ya hice el hormigón, ya hice la obra, ya pagué la mano de obra, ya compré el cemento, el ripio, la arena, ya puse toda la plata, digamos, que me dio a mí, que la puse yo de mi bolsillo para después cobrarla al gobierno, o a la empresa que fuera, o a algún particular, y resulta que no me da, no me cierra. Entonces, es una desgracia porque debo desarmar lo que hice a mi costo, y a mi costo volver a comprar los materiales, y a mi costo volver a pagar la mano de obra para terminar como corresponde. Pero en este caso, con suerte salió bien, entonces verifica. O sea, esto es lo que, muy a grandes rasgos, es lo que es área del hormigón. ¿Sí? Ahora lo que vamos a ver a continuación es el ensayo, cómo se hace el ensayo para hacer cada uno de estos. ¿Sí? ¿Cómo se hace para ensayar las probetas? Borramos entonces el pizarrón. Bien, entonces ahora tenemos que ir a la guía del laboratorio número 5. Ensayo de compresión del hormigón. Bien. Vamos entonces a la guía. Esta yo ya la cargué en la plataforma hace unos días y ustedes con seguridad ya la tienen porque algunos la habrán retirado de la fotocopiadora. Vamos a la guía y dice lo siguiente. En la introducción dice, acuérdense ustedes que nosotros cuando hicimos el ensayo del cono de Abrams,
que era en el estado fresco, ¿se acuerdan? Cuando estaba recién hecho el hormigón, ¿se acuerdan que lo poníamos dentro de un molde tronco cónico? Le dábamos, lo colocábamos en 3 capas, que tratábamos de que las 3 capas iguales, por cada capa le dábamos con una varilla 60 centímetros de diámetro, perdón, 60 centímetros de largo y de 16 milímetros de diámetro, le dábamos 25 golpes, le rasábamos, girábamos el molde tronco cónico, lo levantábamos, lógicamente el pastón de hormigón descendía, colocábamos una regla en la parte superior del cono y medíamos el descenso producido de la mezcla. Y ahí sacábamos la medida del asentamiento, decíamos. Ese era en el estado fresco del hormigón. Ahora pensemos que ese mismo material, al que nosotros ya habíamos determinado un asentamiento, lo colocamos en moldes, en unos moldes que son cilíndricos. Es un molde que, lamentablemente, por toda esta situación del COVID, no podemos verlo en el laboratorio, pero les cuento un poco. Son como dos medias cañas. Tiene esta formita. En esta formita así. Acá en la guía anterior está la fotito, ya habíamos visto eso. Y estas tienen también a la vez abajo un plato metálico. Entonces, acá tiene para unirse lo mismo en la base. Lo mismo en la base. Entonces, estas se cierran, quedan totalmente cerradas. Estas tienen 30 centímetros de altura, una altura de 30 centímetros y un diámetro, hemos dicho, de 15 centímetros. Entonces, acá habíamos puesto el hormigón fresco y esto, al otro día de colocado, recuerden ustedes, ya estaba al tacto, ya estaba duro, digamos. Yo lo desarmo, saco este bulón, desarmo también la base y me va a quedar la probeta armada. Me va a quedar ya la probeta de hormigón lista. Yo lo que hago es esta, la pongo en un piletón, ahí tenemos nosotros una cámara húmeda que se llama en el laboratorio, que es como una habitación pequeña, donde tengo una pileta larga de un costado y del otro, llena de agua, y esa puerta de esa cámara es estanca, entonces tiene un burlete de goma que evita de que no entre más humedad ni que salga humedad del lugar. Y a estas probetas la pongo ahí, la pongo dentro de la pileta que va ahí, bajo el agua. Este es un nivel libre. La dejo dentro del agua. Y así. La tengo que dejar 28 días, que es la edad del hormigón. ¿Sí? Ya vamos a seguir viendo ahora. Pero la idea es esa. Ya está el hormigón, está la probeta lista, y yo ya había medido el asentamiento en la clase pasada y es la que voy a poner en el agua. Entonces, en la introducción nos dice lo siguiente. En el estado endurecido del el hormigón debe cumplir las siguientes propiedades. Resistencia mecánica de compresión y la capacidad que tiene el hormigón para resistir las solicitaciones impuestas por las cargas previstas por el proyecto de la estructura. En una palabra, el hormigón tiene que, ya eso lo vimos en la primera clase, si ustedes se acuerdan, que el hormigón trabajaba la compresión y el acero la tracción. Entonces, a eso se refiere. Punto B, estabilidad dimensional. Establece en términos de los cambios volumétricos que pueden ser de expansión o de acortamiento.
O sea que tenga, porque el hormigón siempre va a contraer, va a dilatar. Pero lo que dice acá, estando bien dosificado, la contracción o la dilatación tiene que ser mínima. C. Durabilidad. Ese conjunto de propiedades que lo habilitan para resistir la acción separada o conjunta de agentes destructivos físicos o químicos. Es decir, que si está expuesto, por ejemplo, a la lluvia, a los cambios de temperatura, puede estar también sujeto a ataques, digamos, de determinados ácidos o vapores sulfurosos, que el hormigón no se desarme. De todas estas propiedades, la resistencia mecánica de compresión constituye el criterio principal para juzgar la calidad del hormigón, justamente lo que vimos en el ejercicio anterior. La calidad del hormigón se mide a través del ensayo de compresión, motivo por el cual estamos obligados a verificar dicha resistencia mediante el ensayo de compresión, universalmente conocido y consagrado por la práctica. Acá hace el detalle del equipo a utilizar: prensa hidráulica manual con un manómetro. Esta prensa, bueno, ustedes la tienen acá en la figura 8, fíjense en ustedes, que tiene una manija, y esta, donde está la manija, al costado tiene un reservorio. Esto funciona igual que un gato hidráulico con el que se utiliza, por ejemplo, en las gomerías para levantar, o cualquier tipo de mecanismo hidráulico, una pala cargadora, una retropala, cualquier máquina, digamos, que tiene accionamiento hidráulico. Quien hace la fuerza es el mecanismo a través de la conducción hidráulica del aceite. Yo lo que hago siempre es revisar de que tenga el nivel de aceite adecuado la prensa para que pueda funcionar. Hormigonera, pala, balde y cuchara de albañil. Bueno, acá dice molde para probeta de hormigón, que ese está también, fíjense, está en la foto número 2, tal cual les mostraba yo. Ahí tienen fíjense cómo tienen como unas aletitas a los costados, que es donde van los bulones, que son los que se ajustan. Lo mismo pasa con el piso. Acá figura también una hormigonera. Eso es porque acá está suponiendo que hay que fabricarlo al hormigón. Tanque o recipiente de curado, anafe. El anafe es una cocinita, es el que está, figura 3. Hierro fundido para derretir azufre, ya les voy a decir para qué es, figura 4. Azufre en polvo, aceite hidráulico, el aceite para el pincel, soporte para encabezar probetas y destornillador grande. El soporte para encabezar probetas es la figura 7. Bien, procedimiento. Elaborar el hormigón utilizando la hormigonera, la pala, el balde y la cuchara de albañil, según la dosificación dispuesta por la cátedra. Eso es lo que ya hicimos en la clase pasada, digamos. Por ejemplo, dice A, método empírico, tabla del libro Chandías, que era la dosificación por volumen. B, método racional, método del ingeniero García Balado, el que yo le decía que no lo dábamos, porque ahora se ha impuesto ya universalmente el método ASI. Entonces dice, uno, método de García Balado, bueno, no, método ASI sería, si nosotros escogemos, método racional. Entonces, una vez que dosificamos, fabricamos la probeta. Segundo, colocar con el pincel un poco de aceite hidráulico sobre el interior de los laterales y de la base del molde. Figura 2, para fabricar probetas de hormigón, con el propósito de que al desmoldar las mismas, no se haga al molde parte del hormigón introducido. Ese aceite hidráulico incluso puede ser hasta aceite quemado, no hace falta que sea aceite nuevo.
Es lo mismo que se utiliza en los encofrados. Cuando yo voy a encofrar una viga, en las tablas, yo las pinto con, mediante un pincel, las pinto con aceite quemado, justamente para que al desmoldar la estructura, ya sea superado el plazo que, digamos, si yo pudiera esperar 28 días, los espero. Si yo lo dosifico al hormigón, puedo desmoldarlo antes, pero al tiempo de que yo estime conveniente ya desencofrar, normalmente entre 8 y 10 días ya se puede desencofrar, al haber pintado del lado de adentro, el lugar donde la tabla va a estar en contacto con la viga, con la columna, este aceite quemado para evitar de que el hormigón quede pegado a la tabla. Entonces, yo no pierdo el encofrado y lo más importante de todo, no se debilita la estructura porque no voy a perder parte del hormigón. Bien. Tercero, fabricar probetas del molde figurador, como dijimos, con la mezcla elaborada, utilizando ya la cuchara de albañil, tomando la precaución de anotar la fecha de colado. O sea, yo tengo una tablita que es la figura número 11, ustedes la van a ver ahí, que es la tablita que usamos cuando realizamos ensayos de compresión. Voy a anotar el número de ensayo, el número de la probeta, el lugar de extracción o procedencia, dependiendo de dónde sea la obra, y fíjense que ahí están las dimensiones en centímetros. Esta es la tabla, ¿no? Que supongo, imagino que todo el mundo la tiene. Esta es la tablita. Entonces, anota ahí. El número de ensayo, el número de probeta, el lugar de extracción de la obra, digamos, yo la saco. Las dimensiones siempre son las mismas, el diámetro en 15 centímetros, altura 30, en la fecha de colado. Esa es la que me está diciendo acá. Realicé el colado cuando yo coloqué, estaba en estado fresco. Yo llené este molde de acá, anoto a la fecha esa. Además, en esto hay que ser muy, al momento de colocar el hormigón, debo yo varillar el hormigón, es decir, con una varilla que puede ser la misma, esa de hierro del 16, o otra, debo varillarlo, pero bien, 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 ahí no hay un límite de varillar. Una estructura grande como una columna, bien, una losa, ya voy a usar yo el vibrador, ya les expliqué que era una herramienta muy útil para evitar la formación de nido de abeja. ¿Sí? Pero yo acá lógicamente no puedo meter el vibrador. O sea, como este es chiquito el molde, yo con varillarlo bien, 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 es lo más conveniente. Hola, no, si estoy dando clase, yo dando clase. Bueno, entonces, varillamos bien y está así la formación de... Anotamos acá en la fecha del colado, es decir, el momento que nosotros a cada una, en cada uno de los renglones pondremos la fecha del colado. Sigamos. Punto 4, demoldar las probetas una vez que las mismas han... Por ejemplo, al día siguiente, puedo porque ya está duro, digamos. Quinto, introducir todas las probetas en el tanque de curado. Ya yo tengo digamos, el laboratorio, yo tengo ahí mi habitación, que es una zona sector húmedo, ahí voy a poner el agua. Sexto, transcurrido un periodo de tiempo determinado, entre paréntesis, se puede adoptar 7 días.
La fecha es la única, ¿no? A mí me preguntan si puedo repetir la fecha. Sí, sí, es una sola fecha, es la fecha de colado. Lógicamente, si yo voy a ensayar 20 probetas, voy a colar, por ejemplo, el día, supongo puedo llegar a colar las 20 probetas. ¿Por qué es que a lo mejor puede variar la fecha? Porque yo estoy trabajando en una obra, y es una obra, por ejemplo, una obra grande, un galpón. Entonces, yo voy a ir colando en las probetas, digamos, de hormigón, yo voy a ir colando el hormigón que corresponde a cada. Como no voy a, como no voy a colar, o sea, yo no voy a hormigonar todas las bases el mismo día. Yo tengo un hormigón, a ver, que sea 20 metros de ancho para hacerlo un poco más. Supongan ustedes que sea un galpón parabólico, donde todas estas cosas son de hormigón y resulta que este galpón va a tener 20 metros de luz y a lo mejor de largo, supongan ustedes que tenga, que sea de 20 por 50 metros. Entonces yo cada 5 metros, porque el cálculo así va a dar, debo colocar columnas. Entonces ahí tengo 10, supongan ustedes que tenga yo 30 metros de largo, al fondo. Cada cabreada va a estar, la cabreada va a estar a 100 metros una de otra. Entonces, la cabreada tiene esta misma forma y es donde yo voy a ir colocando las correas, y sobre las correas van a ir las chapas. Entonces, cada 5 metros yo voy a tener mi base hasta completar. ¿Se imaginan ustedes que yo para hacer el hormigón 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de 7 por 2, 14 zapatas? Para hacer las 14 zapatas, que serían las bases de las columnas, yo no las voy a hacer en un solo día. A lo mejor hago, por ejemplo, todas las primeras 7 en el primer día. Tengo mucha gente trabajando. Entonces, yo por cada base voy a llenar una probeta. Yo cuando lleno esta base, porque a mí el que me contrata me exige eso. Y si yo quiero saber que el hormigón que vos vas a poner acá es un H21. Y el tipo agarra y contrata un laboratorio de ensayo de materiales donde va la persona, yo estoy construyendo en obras grandes, que así, se instala un laboratorio al lado de la obra y está el técnico mirándome cómo hago yo el hormigón. Al momento que yo ya hormigone la primera base, él va y llena. Él va y llena, una probeta. Cuando hago la otra base, va y llena la otra probeta. Así. Entonces, a lo mejor, hoy día, 16 de octubre, hoy 16 de octubre, llené todas estas. Pero no alcancé a llenar esta otra. Entonces yo, para las primeras 7, anotaré acá la fecha del día de hoy, colado de los 7 moldes. Mañana, o dentro de 2 días, o cuando vuelva la gente, consiga la obra, voy a llenar estas otras 7. Entonces anotaré la fecha del colado de las otras 7. Y así, una vez que haga la base, después tendremos que llenar la viga. Hay una viga que viene acá así, que da la vuelta. Una viga de arriotramiento. También debo, ¿sí? Se debe hacer la viga. También me van a pedir el ensayo de esa viga. Entonces también anotaré la fecha de colado. ¿Sí? Esa es la fecha de colado. Después yo la pongo acá en la pileta, donde ya estamos hablando. Y
pasó determinada cantidad de tiempo, por ejemplo, 7 días, 14 o 28. La edad ideal del hormigón, la edad ideal es 28 días. Pero yo puedo ensayarla antes de los 28 días o después. Ya van a ver ustedes que hay una tablita, eso les expliqué también el otro día. Hay una tablita, que es la figura 10, en donde fíjense que arranca con los 7 días. Si ustedes se fijan en el día 28, el factor por el que yo voy a multiplicar mi resistencia de ruptura a la compresión, en el caso de los 28 días, es justamente 1. O sea, ese es el ideal, 1. Si yo multiplico, si yo ensayo la probeta antes de los 28 días, si se fijan ustedes, es un factor de mayoración. Para 7 días es 1,435, porque la lleva a la resistencia de 28 días. La multiplica por ese factor. Y si yo, porque estuve de viaje, porque no pude, porque me olvidé, yo la ensayé y me acuerdo recién en el día 43, debo multiplicarla por el factor 0,929. Ya son, a partir de 28 días, ya son factores de minoración, porque también es como que traslada la resistencia de los 43 días a los 28. Eso es lo que fija la norma. El ensayo se hace, se supone la edad del hormigón de 28 días. Lo cual no quiere decir que yo puedo ensayarlo antes o después. ¿Sí? Para eso están estos factores. Bien. Entonces dice, por eso es que dice en el punto 6, transcurrido un periodo de tiempo determinado, dice, se adoptar 7 días, extraer toda la probeta del tanque de curado para proceder a su ensayo. Ahí, cuando yo ya voy a ensayar, nuevamente, en la figura 11, en la tabla, voy a anotar ya la fecha del ensayo. ¿Sí? Por ejemplo, si hoy es 16 de octubre y yo esperé, hoy día hemos hecho el colado acá en el molde, hoy 16, y yo espero, por ejemplo, que pasen 10 días. Bueno, entonces, para ensayarla, acá en mi ensayo pondré el día 26 de octubre. Bien. Punto 7. Numerar todas las probetas para su identificación sobre sus caras laterales. Sí, no en las caras, no, digamos, no en la cara superior ni inferior, porque esa yo no la voy a, digamos, como se va a producir la rotura, y no alcanzo a leer el número. Entonces conviene que en el costado, en el perímetro, digamos, en el costado lateral de la probeta, poner el número. Bien, punto 8. Encabezar con azufre las probetas, pudiendo encabezar solamente su cara porosa, debido a que suponemos perfectamente lisa la cara opuesta, ya que fue determinada por la base del molde. Bueno, ¿cuál es el punto acá? Se supone que la base de abajo está totalmente lisa. ¿Por qué? Porque bueno, porque esa apoyó acá, en el molde, en la base del molde. Allá arriba, nosotros le hemos pasado la cuchara de albañil. Entonces, a lo mejor ha quedado un poquito rugosa. De todas maneras, lo que se recomienda es encabezar ambas caras, tanto la de abajo como la de arriba. ¿Por qué es que se la debe encabezar con azufre? Eso se hace para que queden perfectamente paralelas al momento del ensayo. O sea, al estar con el azufre, queda totalmente lisa. Entonces, no me queda a mí, si no esta puede quedar un poquito rugosa. Y al momento de colocar en la prensa, vimos ahí, si hay alguna imperfección acá, bueno, pueden haber tensiones que
se concentren en distintos puntos y puede hacer que el ensayo no salga bien. Al colocar, ya van a ver ustedes cómo queda con el azufre, queda como una capucha así de azufre. ¿Cuál es el problema? El azufre es cancerígeno. Entonces, hay una serie de medidas que adoptar para evitar que uno aspire el azufre. Ahí en el laboratorio tenemos una campana de vidrio, nosotros, y del lado de la campana hay un extractor, un ventilador, que saca el aire. Yo adentro de esa campana pongo el anafe, que es el anafe es la hornalla. Sobre esa hornalla voy a poner, ya vamos a ver, la ollita, esta que es de hierro fundido, y ahí voy a volcar azufre en polvo. Entonces yo enciendo el horno y ese azufre en un rato se pone líquido, pero empieza ya a tirar una cantidad de humo que es malísimo. Entonces yo debo meter las manos adentro de la campana esa de vidrio, si solamente mover la punta y, perdón, batir el azufre, remover el azufre en la olla y que se haga líquido el azufre y prender el ventilador, cosa de que yo no vaya a aspirar, digamos, esos vapores de azufre muy, muy malos. Entonces dice así acá, para esto debemos encender el extractor de aire, puesto que el vapor de azufre es altamente tóxico, y colocarse un delantal protector. Encender el anafe, ahí como figura 3. C. Colocar sobre el fuego de la hornalla la olla de hierro fundido, como figura 4. D. Sacar de la bolsa de azufre en polvo, figura 5, con la ayuda de un cucharón que está como figura 6. Todo esto lo tenemos en el laboratorio nosotros. Entonces, una medida de azufre e introducirlo en la olla, recordando que un cucharón lleno de azufre aproximadamente, cuando dice una probeta, da por que la base del utiliza la base de abajo, hicimos ya más 580 y no queda perfecto, o sea que conviene encabezar ambas bases. En ese caso, utilizar, o sea, habría que hacer esto azufre por 2. Punto E. Colocar con el pincel un poco de aceite hidráulico dentro del recipiente que se encuentra en la base del soporte para evitar que el azufre se adhiera. Lo mismo. La figura 7, miren ustedes, ahí está el dibujito. Esta figura 7 es, abajo tiene un recipiente que es donde entra perfectamente la cabeza de la probeta. Y tiene una altura de aproximadamente una centímetro, 2,5 centímetros de hondo, este platito que está al medio, ¿no? Y a los costados, esto que se ve acá, son guías. Es una espalda que tiene este círculo, de tal modo de que yo la probeta, al apoyarla en esta espalda que tiene, que es semicircular, la espalda esta, la probeta queda a escuadra, o sea, queda totalmente a 90 grados respecto al plato. Si yo no la apoyo a esto, lo que puede pasar es que la probeta no va a quedar bien encabezada. O sea, puede quedar lisa, ¿cierto? Queda liso el encabezado de azufre, pero no me va a quedar, ¿no?, respecto de la espalda. Acá está la espalda, y acá está el hueco, digamos, donde se va a llenar de azufre. Entonces yo al apoyar la probeta contra esta espalda, me aseguro de que esta base quede a 90 grados respecto de ese soporte. Bien. Dice, una vez que yo pongo ahí, el azufre se enfría muy rápidamente, rapidísimo.
Entonces, una vez que yo pongo el azufre líquido ahí, y se ve, una vez que el azufre en polvo se ha fluidificado, lo que decía del aceite, es en la base esta, en esta ollita que tengo acá yo para encabezar, ahí yo la pinto con aceite también quemado, para evitar que el azufre también se me pegue. Esto también es metálico. Una vez que el azufre en polvo sea fluidificado, punto F, con el cucharón verter el líquido dentro del soporte para encabezar probeta. Figura 7. Hasta llenar el recipiente que está ubicado en su base. G. Inmediatamente colocar la probeta dentro del soporte con la precaución de que la cara porosa se introduzca el azufre líquido y que se apoye perfectamente el día que acabo de decir. H. Al cabo, luego de verificar que el azufre sobrante del encabezado se haya endurecido, fijo, se toca, se tira la probeta encabezada del soporte con la ayuda de algún elemento que nos permita hacer palanca para despegar la probeta. Para eso era el destornillador grande. Una vez que yo ya tengo, meto por este lado el destornillador y hago la probeta. La probeta encabezada y poniendo el encabezado de azufre en el extremo superior de la prensa hidráulica. Bueno, porque en este caso siempre supone que encabeza un solo extremo. Hacer distinto, de arriba o de abajo. 10. Colocar la reja protectora de la prensa con su traba de... Una vez que acá no figura la reja protectora, pero acá figura 8 que está la... Esta tiene además, como la que tenemos, tiene una reja, una puertita, porque yo la cierro, porque cuando estalla la probeta, puede pasar. 11. Tomar la barra y accionar la prensa de formas descendentes y ascendentes, registrando permanentemente la división que indica el manómetro, un relojito que está ubicado acá arriba. A medida que aumenta la tensión hasta que se produzca, en ese instante la aguja del manómetro se debe anotar el número de divisiones que en correspondencia con el número de y la fecha en que se realiza. Yo voy con la manija, voy cargando hasta que el relojito va a ir marcando, va a ir tomando presión. Va a ir marcando. Calculen ustedes digamos, perdón, al revés, en la cabeza. Pero ¿quién va subiendo, subiendo? Subiendo, hasta la rotura. La agujita que iba a tomar el manómetro, yo debo esas divisiones, porque ese reloj, divisiones. 12, cálculos. Acá, como decimos, completamos, ¿no es cierto? Sí. La fecha de colado, la fecha de ensayo. Por ejemplo, la edad en días. Yo, a ver, acá tengo yo un cálculo hecho, lo vamos a hacer. Entonces, yo lo que hago es cálculo de la edad de la probeta. Vamos entonces, cálculo necesario. Cálculo de la edad de cada probeta. Se calcula la edad en días de cada probeta por diferencia entre el día de la fecha de colado, punto 3, y de la
fecha de colado. El día agosto, la fecha de ensayo es el 20 de septiembre, tengo 47. Yo voy a empezar a contar siempre el día siguiente. Es decir, si yo he colado el 5 el primer día, 5, 6, 7, 8, así, hasta que llego al día 20, y al 20 lo incluyo. ¿Sí? Un día después hice el ensayo. Y el día 20, que es el día de ensayo, se incluye. Bien. Edad de la probeta. Edad de la probeta. Estamos haciendo. A ver, vamos a borrar el pizarrón. Vamos al punto. Primero, su índice. Edad. Me fijo la fecha de colado, fecha de ensayo, cuento los días, aparte. Si yo ensayé el día 4, arranco el día 5, el primero. Sí, y así hasta llegar al día 20, que lo hice. Entonces, le da igual a 47 días. Bien. B. Cálculo de la carga de los con el número de divisiones en el punto 11, es decir, yo estuve, se produce la rotura, nos damos cuenta porque la aguja quedó. Sí es importante estar atento al relojito, porque yo a medida que voy dando, la agujita va dando, a medida que va tomando, da una vuelta, tal vez dos, entonces yo debo darme cuenta de que si dio una vuelta, porque ya voy sumando división, ¿sí? Si dio una vuelta completa, yo tendría que tener en cuenta las divisiones de esa primera vuelta. Entonces dice, con el número de divisiones, punto, se debe entrar al eje de ordenada del gráfico 9. Ustedes tienen un gráfico. A partir de dicho valor se trazará una horizontal. Fíjense, está en un papel milimétrico. Lo tienen en el papel milimétrico. De las órdenes, como dice acá, están anotados. Eso no es unidad de fuerza, ¿no? Son simplemente. Yo voy a entrar en las divisiones del eje de la ordenada, me ubico en la cantidad que corresponda. Si debe entrar al eje de ordenada del gráfico de figura 9, a partir de dicho valor se traza hasta intersectar la recta del gráfico. Acá está la recta. Y desde ese punto se prolongará una vertical hasta cortar el eje. Ya ahí figura el tonel.
El punto obtenido representa el valor de la carga de rotura de aconteciente. Un ensayo real con 319 divisiones, donde me marco este es una eficiencia que tiene 319 corta, baja en forma vertical y dice del gráfico de figura 9 obtenemos carga igual a 58,5 toneladas. Bien, vamos ahora al punto C. Punto C. Fíjense que acá en la tablita también me permite, así como me permite ir anotando días, cálculo de la tensión. Esto es lo que se calcula acá. Se calculará la tensión de rotura a la edad de 47 días. Para ello se recordará que es lógicamente la carga. Ya hay para nosotros una constante. Porque todas las probetas tienen 15 centímetros de diámetro. Siempre va a ser la misma. Como mi carga de rotura era P, yo la debo llevar, entonces, mi P en kilos, 58.000 kilogramos. El área es un valor que capicúa y ya es un dato que lo vamos a tener en nuestra memoria. Fíjense, el área es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Pi por diámetro al cuadrado sobre 4 igual a pi por este es 15 centímetros cuadrado sobre 4. 176,7 centímetros cuadrados. Ese es siempre el mismo, ese no varía. Sigma será igual a 58.500 kilos sobre 176,71 centímetros. Eso me da 331 kilos por centímetro. Punto C. Punto D. Lo noto acá también. Así como la carga de roca, ya las tensiones en kilos por centímetro. Ya conozco el área. Bien. Algo dice tensión corregida 28 días. ¿Por qué? Porque en este caso yo la rompí a los 47 días. Si yo lo hubiera roto a los 28, era esta misma nomás. Era esta nada más. ¿Por qué? Porque el factor habíamos visto que es 1. Entonces va a ser tensión de rotura corregida. Tensión de rotura corregida. Entonces dice, a partir de sigma igual a 331 kilos por centímetro cuadrado, debemos multiplicar ese valor por el factor de corrección F sub C. Factor de corrección F sub C. Correspondiente a la edad de 47 días. Bien. Me fijo yo, 47 días, 0,917. 0,17. Entonces, luego se tendrá que la tensión corregida será 331 kilos
centímetros cuadrados por 0,9. Como ven ustedes, por el hecho de que yo tengo que bajar la edad de 47 a 28, porque se supone que, no es que se supone, seguro, el hormigón está más, por supuesto, con mayor resistencia, porque en 47 viene el agua. Entonces, al multiplicarlo con un coeficiente de minoración, baja. Y baja a 304 kilos por centímetros cuadrados. Bien. Fíjense, chicos, lo siguiente. Bueno, después dice, planilla de cálculo. Una vez realizados todos los cálculos anteriores, para cada una de las probetas ensayadas, deberá completarse la planilla de figura 1. Ahora, el tema es este. Si yo, para que la tengamos clara, digamos, en base a lo que hemos visto de calidad del hormigón, este que está acá, es uno de los sigma I. O sea, este es una probeta con un sigma I. Entonces, si yo hice 20, yo de ahí voy a sacar ya mi sigma K. El sigma K va a salir, por ejemplo, si a mí el que me exigen no es este, me exigen este. O sea, yo debo tener un promedio. Normalmente, cuando las obras no son grandes, alcanza con este. Y bueno, perfecto, a mí me estaban diciendo, necesitamos que el hormigón sea un H. 30, porque me dio 304 cuadrados. Un H30, este es un muy buen hormigón. Acá terminaría el ensayo, pero hay una adicional. Acá, para el que sacó fotocopia también, y yo le... Hay una tablita, planilla ampliada de contraste, esta que está acá, digamos que es exactamente igual a lo que ya hicimos. Esto vendría digamos, a reemplazar la hojita milimetrada. La hojita milimetrada, pero yo le confío más a la hojita milimetrada. Acá tengo yo y acá están las divisiones. Se usan las divisiones, yo anoto la carga. Esto anda perfectamente igual, o sea, con el número de divisiones, fíjense ustedes, según sean las divisiones, arranca y va avanzando. Entonces, según sea la lectura que yo tenga de las divisiones, va a ser esto reemplaza a la hojita milimétrica. Estaba bien. Acá tenemos, por ejemplo, esto son las lecturas. Estaba viendo, digamos, cada clon aparentemente tiene un rango, digamos, que yo voy a tomar de 20,3 a 41,2 divisiones, voy a considerar de 10 toneladas. Y así, digamos, según vaya variando la carga. Siempre utilizo la de la hoja milimetrada, tengo más cómodo.
Bueno, y después hay un agregado acá que podemos ver que esta piola no se hace nunca con la tabla, sí, no con la tabla, lo sacan con la, lo sacan de la hojita milimetrada, así lo que hicimos, ¿sí? Hacemos de la hojita milimetrada, ¿sí? Sí, mejor de la hojita. Bueno, y les decía, esto no se usa nunca, pero ya que lo tenemos aquí, en la figura 1 sale como ensayo de tracción presión diametral del hormigón. O sea, universalmente conocido, a nosotros nos interesa la tracción, pero como lo tenemos, lo vemos. Nunca se ensaya lo Se utiliza la misma probeta cilíndrica que para de compresión, pero no hace falta encabezarla con nada, dado que el ensayo se efectúa colocando la probeta entre los cabezales de la prensa con su eje longitudinal horizontal. Bueno, ahí lo veo acostada la probeta y es un ensayo también de compresión. Para asegurar la aplicación uniforme de la carga a lo largo de la generatriz superior e inferior, se interponen tablillas, dice, de 4 milímetros de espesor por 25 milímetros de ancho y del largo de la probeta, que serían los 30 centímetros. Recordamos que estamos trabajando con probeta de 15 centímetros de diámetro y 30 centímetros de largo. Entonces, fíjense ustedes, en la figura 2, está la probeta acostada, la tablita arriba, la otra tablita abajo, y las dos tapas. La solicitación resulta ser de tracción por compresión con un valor unitario de carga igual a equivalente de la carga por la semisuperficie lateral de la probeta. En el caso de nuestra probeta de 15 centímetros de diámetro y 30 centímetros de largo, esa superficie es de 702 centímetros cuadrados. O sea, a ver, lo que hacen, dice cálculo necesario. En la figura 3 muestran aspecto de una probeta cilíndrica posterior a su rotura de tracción por compresión. Es un método brasileño. Bueno, lógicamente, como es rotura por compresión, será sigma igual a P sobre A, fuerza sobre área. Es la carga de rotura, que la medirá también. De igual manera, la podemos medir con el relojito y utilizar también digamos, el diagrama milimétrico. A es la semisuperficie lateral de la probeta. ¿Qué es A? A es igual, fíjense, es pi por el diámetro por L dividido 2. Semisuperficie lateral. Si tenemos nosotros la probeta acostada, lo que está haciendo, fíjense ustedes, hace al hacer pi por diámetro es el perímetro. A pi por diámetro. O 2 pi por L. Al multiplicarlo por L,
es todo esto, digamos, es todo esto. Es el cilindro que recubre a la perímetro, pi por diámetro, por el pan, ¿sí? Un pan, pero dividido. Entonces, está considerando que de acá hasta acá. Solamente el semiperímetro, la semisuperficie lateral. Y, y eso nos da la resistencia digamos, por compresión. Si esto se calculara, sería un valor muy bajo. Y el hormigón no trabaja la tracción. El hormigón no resiste, no aguanta. Así que bueno, con esto, chicos, está terminado lo que ya arrancaríamos el viernes que con todo lo que ya son metales, que ya están en condiciones ustedes de hacer el parcial. Tengo entendido que era incluido hormigón. Ya el viernes que viene, si Dios quiere, arrancamos con metales y vamos a seguir con otros ensayos que ya tienen que ver con otro tipo de material. Así que bueno, eso sería todo por hoy. Profe, Sí, ¿rendimos el viernes que viene en en el horario de la materia? y el horario normal, de 13 en adelante. Hoy no se pudo, lamentablemente, y los chicos con los que hablé podían solamente a esta hora. Pero el viernes que viene sería a las 13 horas. Igual yo voy a subir a la plataforma como hacemos siempre. También voy a subir a la plataforma el laboratorio que viene, por la duda, por los chicos que no están, que están acá, para que puedan bajarlo y tenerlo a mano. Quiero ver cuál es el título, no recuerdo ahora. Profe, Es ensayo de tracción del acero, el laboratorio número 6. profe, Sí, del TP4, sí. a partir del punto 4, que creo que es hormigón armado, las dosificaciones, ¿eso cómo lo planteamos? ¿A cuál? En el último TP de El hormigones. trabajo práctico número 4, bueno, ese es el que tienen que resolver. Cuando vean ustedes, porque hay una parte que piden de que detallen ustedes el método García Avalado, no lo hagan, porque hemos quedado con el ingeniero Miguel Rosas, que ya no se dictaba el método de dosificación del ingeniero García Avalado, porque no se está utilizando en la actualidad, pero sí se utiliza el método ASI. Ese sí lo tienen que detallar. Y después resolver los problemas, bueno, cualquier duda lo resolvemos acá en clase, lo vemos. Sí, profe, creo que a partir del punto 4 es hormigón armado. Creo que no planteamos nada de eso todavía. Vamos a partir del punto 4. El punto 2 creo que es El el trabajo método A. práctico número 4, me decís vos. Sí, ¿Cuál es el inconveniente ahí? Sí, el trabajo práctico número 4. ¿Sí? ¿Cuál sería el inconveniente? ahí ¿cómo utilizamos el método ASI, profe? No, no, Es con el el empírico. método ASI es el único que tiene que, digamos, todo lo que es estructura de orden.
todo, el método ACI lo van a hacer en el punto 2, porque tienen en el problema número 2, lo tienen para resolver como el método, es lo que ya vimos en clase. El problema número 3 no lo hacen, porque ahí le está pidiendo el método del ingeniero García Balado, ese no va. Pero el resto de lo que sea cálculo de hormigón, lo hacen con el método empírico. Y vimos también un ejemplo, ¿se acuerdan? Hay que determinar el volumen de hormigón y entrar a la tablita y elegir una dosificación conveniente. Ya vimos eso. Solamente lo que es el método ACI sería en el problema número 2 solamente. Perfecto, profe, gracias. Método de dosificación de IGB, solamente el ACI, que es el que ustedes tienen. El problema 2 lo resuelven con el ACI, el 3 no lo hacen. Y bueno, después ya el problema 4 lo dosifican por volumen. Sencillo, digamos. Determinan el volumen de hormigón, eligen una dosificación y listo. ¿Sí? Lo mismo para el problema número 5. Incluso yo ahí les doy la formulita de la zapata. Que la zapata es una zapata troncocónica. A ver, chicos, lo único que tienen que saber es determinar el volumen, digamos, de la estructura, nada más. Con el volumen de hormigón, utilizan cualquiera de la tablita ahí del ingeniero Chandías, ¿cierto? Y eso es todo. Después el problema número 7 es justamente el problema número 7, es lo que vimos recién, es calidad. Es el mismo ejercicio. El 8 no lo hagan. El problema número 8 no lo hagan directamente porque eso no se va a tomar ahora. ¿Sí? El último problema, no lo hagan. O sea, el práctico tienen que hacer, el práctico deben hacer todos menos el 2. Perdón, del práctico tienen que hacer del 1 la parte donde les piden explicar el ASI solamente. El 3 no hacerlo, porque es el IGB, no hacerlo al 3. Y el problema número 1 tampoco lo hacen. Bueno, eso es entonces, chicos. ¿Eh? 10, profe, gracias. ¿Y sabe ¿Listo? más o menos cómo es la metodología del parcial? ¿Cómo? ¿Sabe cómo va a ser la metodología del parcial? Mira, no lo sé, pero lo hace el ingeniero Rosas. Seguramente va a ser multiple choice, se me ocurre, ¿no? Porque ahora es todo, viste, está complicado tomar así por Zoom o a través de la computadora. Yo creería que va a ser multiple choice. Igual le pueden consultar al ingeniero, él más o menos le va a indicar. Entiendo que lo hacen así como multiple choice. Eso lo prepara el ingeniero. Bueno, listo chicos, gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Nos vemos el viernes entonces.